Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de la Mujer. Vamos esta tarde a volver a presentar a Concha Delgado, reumatóloga, que nos va a hablar de lo importante que es la prevención de la osteoporosis. La charla es Huesos fuertes y mujeres fuertes. Concha estuvo aquí ya el 28 de mayo. Como hubo tanta aceptación por la charla, pues hemos pensado que sería importante que quienes no pudisteis estar podáis escucharla. Esta es una charla que hemos organizado en torno al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que es el 28 de mayo. En torno a esa fecha ha habido también a lo largo del mes de mayo y todavía nos queda alguna actividad para junio, y la hemos organizado en colaboración con el Colegio de Médicos de Zaragoza. Entonces, pues sin más, os dejo con Concha Delgado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Me gusta mucho que haya tanto interés por la prevención y por la salud. Muchas gracias al Ayuntamiento de Zaragoza y también al Colegio de Médicos, que es quien me contactó para dar esta charla, y, por supuesto, a todas vosotras por haber venido. Bueno, esta charla tiene como título Huesos fuertes, mujeres fuertes, porque realmente podemos hacer algo para mejorar nuestra salud ósea y nuestra salud física con una serie de hábitos de vida y tal. Para ello, pues es necesario conocer qué es lo que pasa con el hueso a lo largo de la vida, cuáles son los factores que lo mejoran, que lo empeoran, etc. Esta charla tiene este esquema, en primer lugar, que es la osteoporosis, cómo cambian los huesos a lo largo de la vida, a quién afecta la osteoporosis y cuáles son sus consecuencias, que ya os digo que son las fracturas. Los factores de riesgo de la osteoporosis, y también veremos los de riesgo de las fracturas, cómo prevenirlo, la osteoporosis y las fracturas, y luego a veces, a pesar de todo, es insuficiente todo lo que podamos hacer y son necesarios los medicamentos. Ahí ya entra la farmacología. Bueno, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos, los hace frágiles y los hace más propensos a fracturas, que son fracturas por traumatismos mínimos, por eso se llaman fracturas por fragilidad. Las fracturas pueden ser en cualquier parte, cualquier hueso, pero las más frecuentes son en la muñeca, en las vértebras, en la cadera y también en el húmero cerca del hombro. Y aparte de que tener una fractura pues es una faena, duele porque es un hueso roto, provoca discapacidad y limitaciones, etc., cuando se tiene una fractura aumenta mucho el riesgo de seguir teniendo fracturas. Entonces nos podemos meter en una espiral que es necesario frenar. Aquí traigo estas esponjas, ¿verdad?, como ejemplo de cómo es un hueso al microscopio, ¿de acuerdo? De hecho, hay un tipo de hueso que se llama hueso esponjoso y tenemos que es parecido a esta, que es una esponja, a otra esponja más blandita, más laxa, ¿verdad? Esta parte de las esponjas serían las proteínas del hueso, porque el hueso está compuesto de proteínas, es como una redecilla de proteínas, pero luego al hueso se le depositan minerales, que son fundamentalmente el calcio y el fósforo, y entonces ya se endurece y se parece más a una piedra pómez. Así sería el hueso. Y este es la vista del hueso al microscopio. Veis que se parece a la esponja. Esto sería un hueso normal y esto sería un hueso con osteoporosis, en el que os podéis imaginar que es mucho más quebradizo, es mucho más fácil de romperse. Este es otro ejemplo de hueso al microscopio, el hueso normal, con las trabéculas bien gorditas y bien resistentes, y esto ya pues, se ve un hueso con osteoporosis mucho más aéreo y más fácil de romperse. Sin embargo, el hueso no es como una piedra. Una vez que se forma el hueso, no se queda como una piedra para siempre. A lo largo de la vida va sufriendo cambios, y va sufriendo cambios porque en los huesos, hay una formación, pero también hay una destrucción que se llama resorción. Entonces hay una formación ósea y una resorción, una formación y una resorción. Y hay periodos de la vida en los que predomina la formación y se va formando hueso, y otros en los que hay un equilibrio y otros en los que predomina la resorción. Y en todos estos periodos podemos actuar. ¿Cómo cambian los huesos a lo largo de la vida?
Pues esto es una gráfica en la que vemos aquí, en la línea horizontal, la edad, y en la barra vertical pues vemos la cantidad de masa ósea. Entonces, a lo largo de los primeros 20-25 años vamos formando hueso, vamos creando masa ósea y vamos creándola un poquito diferente, o bastante diferente, los chicos que crean más masa ósea y las chicas que creamos menos masa ósea, sobre todo por cuestión hormonal. Los andrógenos aumentan la formación ósea durante el desarrollo puberal y durante la adolescencia de los chicos y además, aunque en esta gráfica no se refleja, aunque las chicas empiezan antes la pubertad y empiezan antes a formar hueso, acaban antes también y los chicos prolongan durante más tiempo la formación de hueso. ¿Qué pasa? Que al final, en general, el capital de hueso que tenemos cuando ya dejamos de formar hueso es mayor en hombres que en mujeres. Por eso y por otros motivos es más frecuente la osteoporosis en mujeres. Es muy importante que consigamos aquí la mayor cantidad de hueso que podamos, porque van a ser nuestros ahorros de hueso para el resto de nuestra vida, ¿vale? Entonces aquí veremos una serie de intervenciones que favorecen que los adolescentes pues vayan formando más hueso. Luego viene una fase más o menos de meseta, que empieza pues desde los 25, más o menos, porque no es todo el mundo igual, desde los 25 a los 30 y tantos, 40. Bien. Y en esta fase de meseta pues se mantiene más o menos la misma cantidad de hueso. Pero después empieza a perderse el hueso, tanto en hombres como en mujeres. Pero en las mujeres, en la menopausia, sobre los 45 a 55 años, hay un déficit de hormonas, hay un déficit de estrógenos y entonces se pierde mucho más hueso. Y se puede perder más o menos pues, una media de un 2% de hueso al año durante 10 años. Es más intensa la pérdida ósea en los primeros 5 años de la menopausia y luego se ralentiza, se pierde, pero no tanto. Con lo cual, en unos 10 años después de la menopausia, pues se ha podido perder entre un 10 y un 17, depende, de 7 a 17% del total de hueso. Y aquí pues tenemos que también actuar. Luego se sigue perdiendo hueso y ya cuando somos ancianos pues es difícil que no se tenga osteoporosis. A partir de esta línea roja, cuando vamos de bajada, no cuando vamos de subida, a partir de esta línea roja ya aumentan las fracturas, aumenta el riesgo de fracturas, mejor dicho. ¿De acuerdo? Sobre esta gráfica volveremos otra vez cuando veamos cómo se puede prevenir y en los distintos estadios de la vida cómo se haría. ¿A quién afecta la osteoporosis? Bueno, las personas mayores de 50 años, un 11% de ellas tienen osteoporosis, pero mucho más en mujeres, como veis, casi un 19%, y en hombres un 2,6%. Por eso, sobre todo, es una enfermedad de las mujeres después de la menopausia. Y después de los 65 años, 1 de cada 4 mujeres tiene osteoporosis. O sea, es una enfermedad muy frecuente. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Pues las consecuencias no es el dolor. La osteoporosis, en principio, no duele. Lo que duelen son las fracturas que se provocan por esa fragilidad ósea. Entonces, las consecuencias son las fracturas, que son por traumatismos mínimos, y por traumatismo mínimo se entiende caerse desde la propia altura, caerse estando en el suelo, no caerse desde una escalera o desde una silla que has subido a coger un libro o a descolgar una cortina. Te caes desde el suelo y te rompes algo, esa es una fractura por fragilidad. Y como decía al principio, son sobre todo en las vértebras, cadera, en la muñeca y en el húmero cerca del hombro, pero pueden estar en cualquier hueso. ¿Y qué pasa? Pues, por ejemplo, en las vértebras, veis, esta sería una vértebra normal, sin osteoporosis, con este hueso que yo creo que se ve, ¿verdad? Esa esponja bien apretada y bien calcificada, y entonces tenemos a la persona pues, con las vértebras bien colocadas y recta, una buena postura, pero cuando se fracturan las vértebras, a veces se acuñan, y se acuña sobre todo esta parte anterior. La parte posterior se queda de la misma altura, la parte anterior se acuña, y cuando hay varias, pues eso hace que nos inclinemos hacia adelante más y más cada vez, ¿vale? Y se produciría la típica cifosis de las múltiples fracturas.
Vamos a ver los factores de riesgo de la osteoporosis y también los factores de riesgo de las fracturas. Los factores de riesgo, algunos no son modificables. La edad no es modificable. Tener más de 65 años, pues no es modificable, ¿vale? Antecedentes familiares de osteoporosis tampoco es. Cuando tú llegas a una edad y tus familiares, tu madre ya ha tenido osteoporosis, pues eso no es modificable. Los demás, más o menos, algunos son claramente modificables y otros, pues a lo mejor menos, ¿no? Pero, por ejemplo, el bajo peso y la delgadez es un factor de riesgo de osteoporosis. Por debajo de 20 de índice de masa corporal es factor de riesgo de osteoporosis. Las pocas hormonas femeninas, por ejemplo, la menopausia precoz, sería un factor de riesgo de osteoporosis por debajo de los 45 años. Pero también la falta de la regla, la amenorrea, que a las crías se les vaya la regla en la adolescencia, es muy típico de las atletas de élite. Y entonces tienen una falta de hormonas y también eso es un factor de riesgo de osteoporosis porque hacen menos hueso, consiguen menos capital óseo al final de su crecimiento. En los chicos y en los varones, las pocas hormonas masculinas también son factor de riesgo. La inactividad física, fundamental, porque el hueso se activa y crece con los impactos y con la fuerza, y con la fuerza de la gravedad también. La dieta, pobre en calcio, en vitamina D y yo añadiría en proteínas, que cada vez tienen mayor importancia. El tabaquismo claramente, la ingesta excesiva de alcohol, y hablaremos un poco de esto. El uso de corticoides a veces son imprescindibles, pero bueno, hay que conocer esto. Sería un factor, a lo mejor es un factor que no se puede evitar, pero sí que hay que poner los medios para que, a pesar de estar tomando corticoides una mujer, pues pueda evitar la osteoporosis. Algunos fármacos para el cáncer de mama y algunas enfermedades como endocrinológicas, como digestivas, hepáticas, pulmonares, etc. Aquí, fuera de los factores de riesgo, he puesto el omeprazol, no como un factor de riesgo aceptado por las sociedades científicas, pero sí que quiero hablar un poco del omeprazol, que cuando hay que tomarlo se toma, pero no cuando no hay que tomarlo. Es decir, la típica viejecita que toma muchos fármacos y se toma el omeprazol para preparar el estómago, eso no tiene ninguna indicación, porque el omeprazol sería necesario si tomara antiinflamatorios o a veces corticoides o aspirina, si hubiera otra serie de factores, pero no para si toma una medicación para el colesterol, otra para la tensión, en fin, varias, y se toma el omeprazol para prevenirlo. Pues el omeprazol dificulta la absorción de la vitamina B12, del hierro y del calcio, fundamentalmente los suplementos, las pastillas de calcio de un tipo de calcio en concreto, del oxalato, ¿vale? Entonces el omeprazol cuando hace falta y el tiempo que hace falta, ¿eh? Y si no, pues no hay que tomarlo. He dicho que vamos a hablar de los antecedentes familiares y hablaremos un poquito del alcohol. Bueno, los antecedentes familiares, pues decimos, bueno, pues si yo tengo una herencia de osteoporosis, pues ya está, ya estoy condicionada, voy a tener osteoporosis, no tengo nada que hacer. En realidad no es así, o sea, nacemos con un código genético, sí que hay una serie de mutaciones a lo largo de nuestra vida y mutaciones, pero luego además tenemos que tener en cuenta que los genes son un código, son como un manual de instrucciones. Es decir, el código genético sería como una gran biblioteca llena de manuales de instrucciones. Y no los leemos todos esos libros, porque encima son manuales de instrucciones, no son grandes obras de la literatura clásica, ¿verdad? Entonces leemos algunos. O sea, que no todos los genes los vamos a utilizar. Según lo que hagamos, activamos unos genes, es decir, los leemos o los silenciamos. Y entonces podemos activar genes protectores y podemos silenciar genes perjudiciales para la osteoporosis, para el cáncer y para la cardiopatía, etcétera, para muchas enfermedades, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro estilo de vida pues, puede condicionar que sin que ese estilo de vida cambie el código genético, utilicemos unos genes y otros no. Y eso es lo que se llama la epigenética, que lo habréis oído nombrar. La epigenética, pues es eso, es la capacidad, según nuestro estilo de vida, de activar unos genes y silenciar otros. Por supuesto, no se conoce todo lo que se puede activar y todo lo que se puede silenciar, pero está en ello la investigación y pues cada vez va dando más datos.
Y bueno, pues podemos silenciar genes que producen osteoporosis. Y con respecto al alcohol, pues ¿qué se considera una ingesta excesiva? Esto es algo tremendo, ¿verdad? Porque al principio era, pues el alcohol es cardiosaludable, tal. Ha habido muchísima literatura con respecto al alcohol. En la Sociedad Española de Reumatología, para la osteoporosis, considera riesgo de osteoporosis a partir de 3 unidades al día. ¿Y qué es una unidad de alcohol? Pues o una caña de 200, o un vaso de vino de 100, o un chupito de 25. Por encima de 3 es factor de riesgo de osteoporosis. Por debajo de 3 los datos son contradictorios y entonces ahí ya no se mojan, pero por encima de 3 sí, ¿vale? Bien, y los factores de riesgo de las fracturas, porque el objetivo de tratar la osteoporosis y de prevenirla y de evitarla es que no haya fracturas, pero entonces también tenemos que poner cuidado para evitar las fracturas. Factores de riesgo. Haber padecido previamente una fractura por fragilidad, que eso lo hemos comentado al principio, en la definición de fracturas por fragilidad, que aumentaban mucho ese riesgo. Y tener una madre que ha tenido una fractura de cadera, ¿vale? Y luego, por supuesto, tener riesgo de caída. Pues, por ejemplo, el consumo de sedantes o de alcohol que te aturden y te puedes caer, tropezar, pues aumenta el riesgo de fractura. Enfermedades neurológicas como ictus o Parkinson o demencias. Tener mala visión, eso se puede corregir, generalmente, se puede intentar. Tener mala iluminación de la casa o tener alfombras o cables en los que te puedas enganchar, tropezar, liar los pies y caer. Los suelos resbaladizos, ir mal calzada, subirse a sillas, etc. Entonces aquí tenemos un dibujito en el que hay una casa, un pasillo, con bastantes factores de riesgo de caídas, como la alfombra doblada, el cable por el medio, los papeles, la bañera también es más factor de riesgo que tener una ducha, el suelo resbaladizo, pues todo eso hay que evitarlo. Bueno, y ahora ya vamos a hablar de la prevención. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Dime. ¿El índice de masa corporal? Sí. Parece que ha dicho que por debajo del 20, ¿verdad? Por debajo de 20, sí. Vale, a ver, yo voy al gimnasio ya hace tiempo, Sí. pero el índice de masa corporal no lo subo. Entonces, Bueno, pues es un factor de riesgo. En realidad, si tienes buen músculo, el músculo pesa más y entonces debería subir el índice de masa corporal. No sé qué tipo de ejercicio haces, pero a lo mejor tienes que comer un poco más. O hay gente que es delgada siempre, pues es un factor de riesgo. ¿El qué? Perdón, ¿tienes hipo? entonces no sé si va relacionado todo. Normalmente las alteraciones hormonales condicionan el peso, sí. Vale. Dime. ¿Cómo se pueden silenciar los genes de la osteoporosis? Pues vamos a hablar un poco de esto ahora en la prevención, ¿vale? Y os diré lo que sé, lo que he leído hasta ahora acerca de... Bueno, hay muchas formas de silenciar los genes, pero sobre todo con el estilo de vida. Estilo de vida, hasta lo que se sabe, ¿eh? Y no solo de osteoporosis, sino de más cosas. Dime. La prolia o prolina, ¿qué tal? Bueno, eso ya es otro paso más, es cuando todo lo que vamos a contar es innecesario, entonces están los fármacos. ¿Y qué tal? Depende de otra serie de factores que tiene la persona, ¿eh? De si ha habido fracturas o no, de si tiene otras enfermedades, etcétera, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver cómo prevenimos de forma no farmacológica, por eso luego hablamos mínimamente de los fármacos, medidas no farmacológicas de prevención, pues evitar los factores de riesgo. Esto es, ¿cómo los vamos a evitar? Pues vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Pues toda la vida, desde la infancia. Vemos la tabla esta que os he dicho que volveríamos sobre ella, y entonces desde la infancia tenemos que tener una alimentación rica en calcio, en proteínas y en vitamina D, un buen ejercicio físico y evitar los tóxicos, los hábitos perjudiciales. Así, desde la infancia conseguiremos un capital óseo más alto, ahí arriba, y entonces de ahí partimos. Entonces, en la dieta equilibrada, esto es generalizando en todas las edades, pues, y para la osteoporosis, pues tenemos que el calcio tiene que ser más o menos de entre 1.000 y 1.200 miligramos al día, y está pues, en las almendras, en los lácteos, en las sardinas, luego veremos un poquito más.
La vitamina D, más o menos 800 unidades al día, y está en los alimentos que tienen grasa, los pescados azules, los huevos, grasas de las buenas, porque la vitamina D es soluble en grasa, se vehiculiza por la grasa. Y luego las proteínas, pues más o menos hay que tomar entre 1 y 1,5 gramos por kilo de peso ideal o el que uno quiere tener de la persona. Y las proteínas pueden ser animales o vegetales. Esto como resumen. Las fuentes de calcio, pues fijaos, las sardinillas con la espina tienen muchísimo calcio, luego lo veremos un poquito más, algunos vegetales verdes, los frutos secos, los garbanzos, la soja y todos sus derivados, ya lo veremos, y los lácteos, que son los que todos conocemos. Y como regla para acordarnos, 1 litro de leche es 1 gramo de calcio. O sea, un litro de leche, 1000 miligramos de calcio. El yogur tiene ventajas también, pues porque los probióticos tienen probióticos y la flora, y parece que se absorben mejor algunos nutrientes y tal. Y luego los quesos más curados tienen más calcio que los quesos frescos. Las fuentes de vitamina D, pues como digo, los pescados, sobre todo pescados azules, la yema de huevo, la leche entera, porque la vitamina D va vehiculizada en la grasa, y si le quitamos la grasa, no le quitamos calcio a la leche, pero sí le quitamos vitamina D. Entonces, si hay que quitársela, se le quita, pero hay que saberlo para ver si tenemos que suplementar o ingerir de otra manera la vitamina D. Y el sol, pues a las horas buenas, que todos conocemos, ¿verdad? Pues tomar el sol 10-15 minutos día, pues también favorece que aumenten los niveles de vitamina D. Y aquí he traído una serie de tablas que hice yo, en las que están los alimentos, aquí estarían los animales, y vemos que proteínas tienen muchas, por 100 gramos, o sea, decimos, a ver, un gramo de proteínas por kilo de peso, pero un filete de pollo de 100 gramos no tiene 100 gramos de proteínas, tiene 31. Y así distintos alimentos que van teniendo pues, su porcentaje de proteínas. Fijaos, las sardinas tienen 21, pero es que las sardinas también tienen calcio, una barbaridad. Y luego la vitamina D, como os he dicho yo antes, los pescados azules eran fuente de vitamina D. Vale, esto en cuanto a proteínas, en cuanto a alimentos animales. Luego, los lácteos, pues también tienen proteínas, sobre todo el queso, claro que está mucho más concentrado, y también son fuente de calcio. Y en cuanto a la vitamina D, la leche de vaca, si es entera, si no, no. Y los huevos tienen mucha proteína y también tienen calcio y tienen vitamina D, pero fijaos que la proteína es sobre todo a expensas de la clara de huevo, ¿vale? La clara de huevo es lo que tiene proteínas y el calcio no está en la clara, sino en la yema, y por supuesto la vitamina D de nuevo pues está en la yema. Los frutos secos y algunos cereales pues también tienen muchas proteínas y también tienen mucho calcio. Por ejemplo, las almendras pues son una muy buena fuente de proteínas y de calcio, pues las nueces algo menos, pero veis aquí los pistachos, en fin. Y mirad por aquí la leche, la avena también tiene su calcio, tiene 54 miligramos por 100 gramos de avena, ¿vale? La leche de avena también tiene su calcio. El amaranto, que es una semillita pequeña, también tiene mucho calcio. Y vitamina D no tienen vitamina D, excepto si en la caja leemos que está suplementada con vitamina D. Eso hay que mirarlo en la caja y ya está. O sea que dependería de si está fortificada la leche. Y aquí tenemos las legumbres, las leguminosas, que son todas nuestras legumbres, y la soja por aquí. ¿Dónde está la soja? Aquí. La soja, para los que son veganos y se nutren de proteína vegana, pues la soja tiene mucho calcio y por lo tanto también todos los derivados de la soja, como el tofu, el tempeh, todos estos, pues tienen bastante calcio y bastantes proteínas. Vitamina D no, a no ser que esté fortificada. Y los alimentos verdes pues tienen pocas proteínas y algunos tienen calcio, tienen las espinacas, el kale, que es una especie de col, y las algas wakame tienen también mucho calcio, pero con cuidado. Las algas, para la gente que tiene problemas de tiroides, pues que sepáis que puede dar hipertiroidismo, por ejemplo, ¿vale?
Esto, bueno, aunque tenga pocas proteínas y no todas tengan calcio y nada de vitamina D, pues son fuente de otros nutrientes, minerales, oligoelementos, vitaminas, etc. Y esto que lo aprendí preparando la charla y me quedé asombradísima, pues las setas, tanto las shiitake como los champiñones, y ya no he visto más setas, si las expones al sol, pues aumenta la vitamina D, se multiplica por 4. O sea, unas setas shiitake no expuestas al sol, por 100 gramos tienen 100 unidades de vitamina D. Y si las pones al solcito, pues 400. Bueno. No, previo, lo laminas. Y de hecho también leí cuando vi esto, vi que había algunas empresas y tal que estaban empezando a ponerlas bajo ultravioleta y tal para activarles la vitamina D. No, tú las pones al sol según, y lo verifiqué vi la evidencia científica que había y es así, se multiplica y entonces tú las pones al sol y luego ya las guisas como quieras. Pues yo lo he hecho una vez, desde que me enteré y estaban igual. Yo lo he hecho una vez, las puse al sol y dije, y sabían exactamente igual. Vale. Bueno, todo esto son adquirir los nutrientes de la alimentación y a veces, sin embargo, pues no adquirimos los suficientes nutrientes y es necesario suplementar. He de decir que el calcio es más fácil, es relativamente fácil obtenerlo de los alimentos y además se absorbe mejor y además se tolera mejor, porque el calcio en pastilla pues, suele ser bastante difícil de tolerar, pero a veces no se llega o a veces se toman otros medicamentos para los huesos, para la osteoporosis y hay que suplementar con calcio. Entonces, cuando con la dieta no se llega al gramo, 2, pues entonces hay que completar lo que tú no estás llegando con un poquito de calcio en citrato cálcico, etc. Y la vitamina D, eso es más difícil adquirirla por los alimentos y al sol y tal. Entonces, es más frecuente la baja vitamina D en la población. Es más necesario suplementar la vitamina D que el calcio y además se tolera mejor. Bueno, todo esto que he estado comentando sería que tú me preguntabas cómo se pueden activar los genes y silenciar los genes de la osteoporosis. Pues hay alimentos que parece que pueden mejorar la expresión de los genes, que no porque sean superalimentos, pero una alimentación, una dieta equilibrada, parece que pueden activar los genes protectores, digamos. Mientras que, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, que luego veremos, pues estos hábitos sí que pueden activar los genes productores de osteoporosis y de cardiopatías y de otros problemas. O sea que es el tipo de vida. Y el ejercicio físico también tiene mucho que ver en esa epigenética, en esa activación de genes. Entonces, el ejercicio físico básicamente serían 4 tipos de ejercicio: el de fuerza, el aeróbico, el de resistencia y el equilibrio. Sobre todo, ya que nos ponemos, pues fuerza, aeróbico y equilibrio, que la diferencia entre fuerza y resistencia es que en el de fuerza intentas hacer una carga de peso lo más que tú puedes, y mientras que el de resistencia es poner menos peso y hacer muchas más repeticiones. Pues se ha visto que es mucho más saludable para los huesos y para muchas otras cosas el ejercicio de fuerza que el de resistencia. Estos ejercicios pues, mejoran la fuerza y también el equilibrio y por lo tanto previenen las caídas. Volvemos a la misma gráfica del principio. El ejercicio en la infancia pues, consigue un capital óseo más alto y esto es epigenético. ¿Vale? Entonces, ¿qué ejercicio? Pues sobre todo los ejercicios de impacto y en la infancia se lo pueden permitir. ¿Vale? Ahí sí que se lo pueden permitir. Los saltos, las carreras, por ejemplo, el baloncesto. Eso lo tienen que hacer los chicos y las chicas. Sin embargo, la natación no mejora, no consigue un aumento de la masa ósea, no consigue un mayor capital óseo. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que hacen que el hueso se endurezca y se haga más cantidad de hueso
son los impactos, y en la natación no hay impactos, es la fuerza de la gravedad, y en la natación la fuerza de la gravedad se le resta el empuje de agua hacia arriba. Entonces, no mejora la masa ósea. Y de hecho, se ha visto que en nadadores de élite, la densidad mineral ósea es igual que los que no hacen ejercicio. Mejorarán otras cosas, pero no la densidad del hueso, no la cantidad de hueso. Después, en los adultos, en la menopausia, en la posmenopausia, pues también hay que seguir haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque evitamos que se pierda hueso. Ya no seguimos formando hueso, ya no estamos en esta subida. Ya tenemos que intentar evitar que se pierda. Entonces, el ejercicio sirve para evitar que se pierda y, de nuevo, es el ejercicio de fuerza. Ya no tenemos que hacer ejercicio de impacto, aunque no se puede generalizar, pero hay que evitar el ejercicio de impacto. Pero sí el ejercicio de fuerza. Y sí el ejercicio aeróbico, como bailar, caminar, y el ejercicio de equilibrio, también veremos luego. Y de nuevo, la natación, por los mismos motivos que en la infancia, no favorece la masa ósea, ¿vale? Pues se leía que los músculos, cuando se hace ejercicio de fuerza, liberan unas mioquinas, unas sustancias que van a nuestro código genético y abren esos manuales de instrucciones protectores para el hueso, pero también para la memoria, para una zona del cerebro que es el hipocampo. También el ejercicio de fuerza también mejora, disminuye el deterioro cognitivo, por ejemplo. Entonces, eso es la epigenética. Además, el ejercicio de fuerza previene las caídas. Estas fotos me encantan porque es una señora bastante mayor y ahí está, toda chula, pues con sus pesas, ¿verdad? Levantando sus pesas y trabajando. También hay que hacer ejercicios de equilibrio, sobre todo en ancianos, porque es importante para la prevención de las caídas. Entonces, el tai chi y el yoga mejoran el equilibrio y disminuyen las caídas. Y bailar, pues también. Y además es un poco de ejercicio aeróbico y encima es divertido, así que pues, es un buen ejercicio para esta edad. ¿Cuánto ejercicio a la semana? Bueno, pues de ejercicio aeróbico depende de la intensidad. Si es una intensidad moderada, pues unos 150 minutos a la semana, y si es una intensidad más alta, 75 minutos de actividad a la semana. Y además hay que hacer ejercicio de fuerza 2 días a la semana, 20 o 30 minutos por cada sesión. Y que hay que hacer, trabajar todos los grupos musculares, porque el ejercicio, además de eso, tiene un efecto local sobre el músculo que estás trabajando y el hueso que estás trabajando. Por ejemplo, los tenistas tienen más masa ósea en el brazo con el que usan la raqueta. Y eso es porque es el que más impacto, más trabaja, ¿vale? Entonces, todo esto puede incluir pues, pesas, bandas elásticas o ejercicios con el propio peso corporal, la calistenia, todo eso. Por supuesto, si alguien no ha hecho ejercicio y empieza, tiene que empezar poco a poco, hay que adaptarlo a cada uno y tiene que ir adquiriendo capacidad progresivamente, ¿vale? Cuando la osteoporosis es muy intensa o hay fracturas, pues sí que hay que evitar riesgo de fracturas y hay que evitar los ejercicios de alto impacto y las torsiones del cuerpo, sobre todo con peso lejos, o las flexiones de la columna, sobre todo con el peso también lejos. Esto habría que evitarlo. Y sí que hay que hacer ejercicio de equilibrio y de fortalecimiento, sobre todo de las extremidades inferiores, con una intensidad, como digo, progresiva. Pero cuando hay osteoporosis y ha habido fracturas, también hay que hacer ejercicio. También hay que ir cada una con las capacidades que se tienen que ir aumentando, pues adquiriendo más competencia, más fuerza. Y luego evitar los hábitos nocivos. No fumar, eso es indiscutible, ni mucho ni poco, no fumar. No dicen excesivo, tal, no fumar, ¿vale? Limitar el consumo de alcohol. Y allí pues están esas 3 unidades al día que hemos visto, pero luego hay más cosas. Y también pues limitar el consumo de café, que bueno, yo creo que hay bastante rango, no más de 4 tazas, pues bien, se puede limitar el consumo de café. Con respecto al alcohol, pues
en este mes de mayo, me parece que viene aquí, el 12 de mayo, este mes de mayo, ha salido un consenso o un manifiesto de un montón de sociedades científicas que son de medicina interna, de medicina de familia, de neurología, pues de patología también hay por ahí, de ginecología y obstetricia, de pediatría, algunas que son de enfermerías, y luego se han adherido otras. Y entonces pues han visto que no hay ningún nivel seguro de alcohol, que cualquier dosis de alcohol es perjudicial para la salud y por lo tanto no se puede hablar de consumo moderado o consumo responsable. Y entonces pues dicen que alcohol, cuanto menos mejor. Que entienden que no se puede llegar al nivel cero de alcohol, pero sí que dan unas pautas, pues evitar el consumo cotidiano y el tener la conciencia de que, bueno, sí, de vez en cuando pues te tomas una cerveza o te tomas un vino y tal, pero evitar esa cotidianidad y esa familiaridad. Entonces, estas son las recomendaciones, que no está aquí adherida a la Sociedad Española de Reumatología, pero también puede tener esto pues, su importancia sobre el hueso y sobre el resto del organismo, porque no solo somos huesos, ¿vale? Y luego, prevención de las caídas. Tenemos que tener en cuenta de que las caídas, la mayor parte ocurren en el domicilio y la mayor parte de las caídas ocurren en el baño. Entonces, hay que evitar todos estos factores de riesgo de caída, la bañera, los charcos, las cortinas, todo ese desorden en el que te puedes caer. Y para ello, pues hay que adaptar según qué zonas, como poner barras en el baño, mejor la ducha que la bañera, y también una compañera mía pues decía, hay que llevarse el móvil al baño. Y decía, chica, pues sí que estás enganchada al móvil. Y dice, no, es que si estás sola y te caes en el baño o te pasa algo en el baño, que es el sitio donde más frecuentemente pasan las cosas, tienes que poder llamar, ¿vale? La iluminación es muy importante, evitar caminar por superficies irregulares, deslizantes, cables, alfombras y todos los obstáculos. También hay que corregir los problemas visuales, hay que saber qué fármacos te pueden aturdir y pueden hacer que no coordines bien para, si son imprescindibles, pues tenerlo en cuenta y poner los medios para evitar las caídas. Hay que usar un buen calzado y también pues ayudas a la marcha cuando sean necesarias. Y aquí pues he puesto el juego de los errores para ver qué cosas hay diferentes entre ambas habitaciones, que una es más segura y la otra es más insegura. Entonces vemos la alfombra, el cable, esto colgando por aquí, el cordón que se puede desatar y puede también liarse con los pies, los zapatos que están abiertos, la luz, en fin, y las gafas, el móvil, los botoncitos aquí, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí sería la prevención no farmacológica, pero a veces es insuficiente y entonces hay que añadir medicamentos. Entonces, esto tiene interés porque detectar la osteoporosis a tiempo puede hacer que podemos conseguir frenarla y podemos evitar las fracturas. Entonces, esto tendríamos que consultar a nuestro médico. ¿Cuándo consultar? Hombre, pues si tenemos en cuenta, si no sabemos los factores de riesgo y vemos que tenemos varios, pues a lo mejor tenemos que consultar al médico. Sobre todo, pues la menopausia precoz, la madre con fractura de cadera, esos serían factores importantes que pesan mucho. Y además hay una serie de signos de alarma que, aunque puedan deberse a otras cosas, pues pueden ser por osteoporosis. Por ejemplo, esta pérdida de estatura porque te vas inclinando hacia adelante y te vas redondeando, pues puede hacer sospechar la osteoporosis. El dolor de espalda, pues he dicho que la osteoporosis no duele, y es verdad, no duele, pero sí que a veces hay pequeñas microfracturas que se interpretan como es que ya soy mayor, es que tengo artrosis, tal, y a veces son microfracturas y podría ser que fueran por osteoporosis. Y, por supuesto, cuando hay fracturas por fragilidad, con mínimos traumatismos, eso es claramente que hay que consultar al médico. El médico pues, valorará los factores de riesgo y puede que nos pida o no una densitometría, una radiografía, unos análisis, ¿vale?, para
detectar para ayudar a diagnosticar la osteoporosis. La densitometría mide la densidad mineral ósea y ayuda. No es el diagnóstico de osteoporosis, pero ayuda a diagnosticar la osteoporosis. Hay que valorarla con todos los otros factores de riesgo y dependiendo de la edad de la persona y tal. ¿Qué tratamientos disponibles hay? Pues, ¿os acordáis que os he dicho que el hueso se forma, pero también el hueso se resorbe? Pues hay medicamentos que frenan esa pérdida de hueso, frenan la resorción, son los antirresortivos y son los bifosfonatos y el denosumab. Luego hay un medicamento que forma hueso, que es la teriparatida, que se emplea pues 24 meses, se emplea cuando ha habido fracturas. Y luego hay un medicamento nuevo que hace los dos efectos, frena la pérdida y aumenta la formación de hueso, que es el romosozumab, que se pueden dar durante 12 meses. Y también otra de las cosas importantes es que es fundamental seguir el tratamiento, porque si a una persona le diagnostican osteoporosis y nunca ha tenido fracturas y no le duele, pues es que es frecuente, muy frecuente que la persona se olvide, lo deje, va, total, ¿esto para qué? Y un día aparece con una fractura, ¿no? Pues hay que tomar la medicación prescrita. ¿Y qué pasa cuando ya hemos tenido una fractura? Pues es que lo he repetido muchas veces, siempre, siempre, siempre se continúa la prevención. ¿La prevención de qué? De las siguientes fracturas, ¿vale? Por eso de que aumenta muchísimo el riesgo, sobre todo en los 2 primeros años. Una fractura vertebral, en los 2 primeros años aumenta mucho el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Entonces hay que ponerle remedio. Habría que poner tratamiento con fármacos activos sobre el hueso y mantener todas las otras normas de estilo de vida que he comentado, ¿vale? Con respecto a los fármacos que he comentado aquí, bien, estos son, sí que quiero distinguirlos del calcio y de la vitamina D, porque a veces dicen, es que ya me tratan la osteoporosis porque me están dando calcio y vitamina D. No, eso no es un tratamiento para la osteoporosis. Eso es, digamos, no es alimentación, son suplementos alimenticios, es género de vida, ¿vale? Sí que se añaden el calcio y la vitamina D cuando se emplean estos fármacos, pero los fármacos osteoactivos son estos, los que evitan la pérdida de hueso o los que forman hueso. Y a esos, a algunos se les añade calcio y vitamina D, ¿vale? Y ya terminamos. Entonces, la conclusión es que, ya bueno, la osteoporosis es una enfermedad que hace que los huesos sean más frágiles y se fracturen, es más frecuente en mujeres y tenemos que prevenirla desde la infancia, durante toda la vida, con los 3 pilares que he dicho, alimentación, ejercicio y evitar factores tóxicos. A veces hay que añadir medicamentos y conforme envejecemos hay que prevenir las caídas. Y ya está, muchas gracias. ¿Preguntas? El Fosamax, que es el que toma mi hermana, es para que vaya más. El Fosamax es para evitar que se pierda hueso. Es un antirresortivo. Yo a mí el pescado azul me sienta normalmente mal y me compré pastillas de omega 3 y me pasa exactamente lo mismo. Como si me repitieran a la boca, me viene todo. Ya. Quiero decir que si hay otra cosa que no sea. Hombre, pues hemos visto que la yema de huevo, los suplementos de vitamina D también, pero y si no, algunos frutos secos también pueden tener, algunos frutos secos o las leches fortificadas. La osteoporosis, ¿cómo afecta a la dentadura? ¿Y si se Bueno, puede prevenir también? Sí, cuando hay mucha osteoporosis, pues la mandíbula y el maxilar superior pues tienen fragilidad y entonces los huesos se pueden mover o pueden, sí. Los dientes no se afectan en otras enfermedades óseas, pero no en la osteoporosis. ¿La osteoporosis es independiente a la artrosis o hay algún vínculo entre ambas? Ninguno. Es independiente. La artrosis es una enfermedad articular
que son las uniones entre distintos los huesos, y la osteoporosis es una enfermedad ósea. Sucede que algunas enfermedades articulares, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis, algunas enfermedades, pues sí que se asocian a osteoporosis, se produce osteoporosis generalizada, porque en esas enfermedades se liberan una serie de factores sistémicos, es decir, globales de todo el cuerpo, que favorecen la osteoporosis. Ya sé que no es aquí a lo mejor el mejor momento, pero no sé muy bien cuál es la diferencia entre artrosis y artritis. Bueno, pues mucha diferencia. En la artrosis hay un problema del cartílago de la articulación, o sea, si vosotros habéis cogido un muslo de pollo y veis la parte blanquecina como nacarada que une las dos partes del muslo, eso es el cartílago y eso se estropea en la artrosis. Y se estropea, pues muchas veces es genético y otras veces es por el uso, pues, por esfuerzos y tal, y se estropea de forma asimétrica en la articulación y se irrita una membrana que hace que aumente un poquito el líquido y se va estropeando la articulación y afecta también al hueso que está debajo de ese cartílago nacarado. En la artritis el asunto no se origina ahí, se origina, normalmente es una enfermedad generalizada de todo el cuerpo, pero hay una membrana que tapiza parte de la articulación y esa membrana se inflama. Y entonces se inflama y hace un líquido, hace mucho más líquido en la articulación que además es agresivo contra los componentes de la articulación y lo va estropeando y lo va destruyendo. Esas serían las diferencias. A mí es la primera vez que me han recetado un fármaco. Enhorabuena. Hasta ahora no había necesitado, ya me habían hecho anteriormente de sintometría y estaba en niveles, pero este año pues ha salido un nivel muy bajo. Entonces me han recetado el Bonviva, que es una vez al mes. Yo quería preguntar, porque claro, si este fármaco puede causar una necrosis de mandíbula. Necrosis de mandíbula. Sí. Vamos a ver, todos los fármacos para la osteoporosis en un porcentaje bajo y en relación con otros factores de riesgo pueden causar necrosis de mandíbula. El porcentaje va de 1 cada 10.000 pacientes hasta 1 cada 100.000, ¿vale? Los factores de riesgo que pueden favorecer la necrosis en esa proporción tan baja, pues es el tabaquismo, el tener alguna otra enfermedad importante, la boca sucia, mal cuidada, séptica, pero vamos, yo creo que si está indicado el Bonviva es necesario tomarlo porque el riesgo de fracturas es mucho más alto que el riesgo de necrosis de mandíbula y es una faena la fractura. Lo que sí que se recomienda es que antes de empezar un tratamiento con un fármaco osteoactivo nos revisemos la boca, si hay que hacer algo se haga antes de empezar, ¿vale? Eso no sé si te lo han indicado, pero suele ser a no ser que haya mucha prisa en ponerlo, una fractura tremenda, que haya que poner un fármaco, pero sí se recomienda eso. Y luego pues hay un lío ahí tremendo entre si hay que quitar el fármaco para poder hacer actuaciones, pero sobre la mandíbula, o sea, un empaste o una limpieza, no, una extracción, un implante. Bueno, pues antes, hace tiempo, pues sí que se decía que había que quitarlo, 3 meses antes y tal. Eso no tiene ninguna evidencia científica porque estos fármacos, a ver, los bifosfonatos, el Bonviva, se acumulan en el hueso y se acumulan a veces 10 años, entonces quitarlo 3 meses. Es el primer mes que lo tomo. Bueno, pero sí, bien. Entonces quitarlo 3 meses nos serviría, ¿vale? Otros fármacos como el Prolia, me preguntabais por aquí, bueno, el Prolia se emplea una vez cada 6 meses. Entonces eso tiene una ventaja en cuanto a la cirugía en la mandíbula y tal, que es que cuando nos vaya a tocar la siguiente dosis de Prolia, a los 5 meses se hace lo que haya que hacer, el implante, la extracción o lo que sea,
¿vale? Y luego ya, cuando toque el Prolia, se pone. Entonces, así disminuye el remoto riesgo de necrosis de mandíbula, ¿vale? ¿Y cuántos años? Depende. El Prolia no hay un límite y depende de la relación entre el riesgo de tomarlo mucho tiempo y el riesgo de una osteoporosis muy, muy importante que produzca fracturas, fragilidad o sea, eso ya depende. Porque los bifosfonatos están unos 5 años, entre 5 y 10 años, pero a veces si hay mucho, también depende, si hay mucho riesgo de fracturas, pues se tienen más tiempo, en fin, depende. Yo quería Parece que hay un altavoz por ahí Sí. que yo creo que es donde... Yo quería preguntar al final qué tipo de leche hay que tomar para que fije bien el calcio. ¿Leche entera, semi, desnatada? Para el calcio da igual, Da igual. da igual. Para la vitamina D tiene que llevar grasa, Vale. ¿vale? Para el calcio todas las leches llevan la misma cantidad de calcio. Es que yo lo he preguntado Y la mucho. leche sin lactosa también. O sea, la leche sin lactosa, desnatada, semidesnatada, entera, tienen la misma cantidad de calcio. Vale, vale. La vitamina D tiene que ir en la grasa de la leche. O sea que entonces sería más la entera. Para la vitamina D sí, pero para el calcio fijar. no. Vale, Pero vale. si te lo han contraindicado por lo que sea, pues hay otras fuentes de vitamina D. Vale, vale, gracias. Levanta la mano. Hola. No, es que va con el... Sí, que es que levanta la mano y te traerán el micrófono. Sí, Hola, buenas tardes. hola. Una pregunta, ¿se cura o se frena? Bueno, pues es que aquí pues se frena, porque frena. no retrocede generalmente, o sea, se frena. Es suficiente con frenarlo y prevenir las fracturas. Y Es otra que pre- depende de lo que entendamos por curación y por frenar. Yo diría que se frena. o sea, se puede parar y que no Sí, avance más. Claro, y que no te fractures. ¿Sí? Sí. Y luego una pregunta que no sé si es verdad o no. ¿Es verdad que si haces ejercicios que denominan de crunch, como por ejemplo tocar el suelo con las manos, es decir, que doblas mucho por la parte lumbar, se pueden producir pequeñas fracturas y que no son aconsejables o es...? A ver, eso hay que individualizarlo. O sea, si tú estás acostumbrada a flexionarte, no se tiene por qué romper nada. Si estás recién con una fractura y tal, entonces está contraindicado las torsiones, las flexiones y los impactos, ¿vale? Pero en condiciones normales y en según qué edades, pues se puede hacer perfectamente. Lo que hay que saber, hay que entender un poco el lenguaje del cuerpo, ¿no? Según te va diciendo. Pero yo creo que vamos sin problemas, si no tienes fracturas. Ahora que ya se tiene tantas gentes cercanas, ¿no? Tantos casi parientes, hijos y tal, con lo de veganos Sí. ¿vale? Y sobre todo, pues, claro, es bastante más el riesgo de... No. Porque aunque la alimentación lleve muchos frutos secos, legumbres, aumenta el porcentaje de la osteoporosis. Si tomando una alimentación equilibrada vegana, no. Porque todos los alimentos, vamos a ver, las proteínas animales tienen todos los aminoácidos. A ver, las proteínas están compuestas por piezas, y hay 20 piezas. Y esas piezas se llaman aminoácidos. Entonces, imaginad las 20 piezas, cada una de un color. Sería como las fichitas de un Lego. Cada fichita de un color es un aminoácido. Entonces, una proteína animal suele tener los 20 aminoácidos, tiene los 20 aminoácidos, es decir, una pared con todos los colores. Y las proteínas vegetales no tienen todos los aminoácidos, pero unas tienen unos, otras tienen otros y tal. Y entre todas esas proteínas vegetales sí que puedes llegar a tener todos los ladrillos de colores, todos los aminoácidos. Vale, hay que estudiárselo más. Es más dedicado, porque un no vegano, bueno, los huevos y la leche también tienen todos los aminoácidos, ¿vale? Entonces, el que es vegano, pues tiene que ser vegano con bastante conocimiento y comer todas las fuentes de proteínas diferentes, ¿vale? Con respecto a las proteínas y con respecto al calcio, ya habéis visto que los frutos secos tienen mucho, y con respecto a la vitamina D, pues la vitamina D puede que falte igual un poco más, y la vitamina B12, pero si toman huevos y leche no faltaría, y si son veganos pues igual habría que suplementar, pero bueno, solo hay que tener ese cuidado. Vale.
Yo quería preguntarte sobre el azúcar, si nos puede afectar también en todo esto de en la toma de azúcar diaria en la alimentación, si sería afectaría. Bueno, yo no soy nutricionista, entonces el azúcar es perjudicial, pero lo que yo te pueda decir del azúcar, el azúcar hace que suba mucho la glucemia. Según qué azúcares, el azúcar refinado sube mucho la glucemia de golpe y entonces hace trabajar más al páncreas y al final el páncreas se acaba agotando y acaba habiendo una diabetes. Pero yo no he leído nada en cuanto a la osteoporosis y el azúcar, ¿vale? Sí que con todas esas cosas que hay que comer, los frutos secos y tal, y todos estos nutrientes, ¿verdad? Pues hombre, hay ya puestos, vamos a dejar de comer cosas que no aportan nada. Por ejemplo, yo creo que hay que erradicar los ultraprocesados, porque además quitan sitio a unos nutrientes que necesitamos, ¿no? Con respecto al azúcar no te puedo decir mucho más. En la osteoporosis no he leído nada. A ver, no quiero caer en una consulta muy particular, pero a mí me operaron de pie y se rompía la placa que me pusieron sin consolidar hueso. Entonces esto pasó, bueno, tuve una primera placa, una segunda, una tercera, una segunda operación, una tercera, y me pusieron el consolido finalmente. Pero me hablaron de que me tendrían que quitar la primera placa, que desde luego la segunda porque era muy grande y la tercera no era ni indicada para pie, pero la llevo. Creo que por miedo a que se rompa el hueso si me la quitan, no lo sé. Junto a eso, entonces ahí está, no sé si la tengo que llevar aparte que me molesta, pero junto a eso te comento porque estuve 11 o 12 meses con forsteo. Uno de los medicamentos que has dicho creo que será el forsteo pinchada. Teriparatida, sí. Forsteo, eso, sí. Eso. Entonces eso creo que era pues eso, como no consolidaba el hueso, pues para crear hueso así. Ya, bueno, nosotros, no sé qué evidencias tienen los traumatólogos para eso, yo creo que, me parece que evidencias científicas no hay muchas. El forsteo en reumatología se emplea cuando ya ha habido fracturas y se emplea 12 meses y luego hay que continuarlo con otros fármacos para evitar un efecto rebote, ¿vale? Que no era tu caso, pero yo no sé, depende de tu situación. Si al terminar el forsteo, según cómo esté el resto de tus huesos, pues tendrías que haber tomado otra cosa o no, a lo mejor era solamente así. Pero bueno, no te puedo decir gran cosa del forsteo en fracturas que no consolidan, porque eso es traumatológico y yo no sé la evidencia que hay ahí. Me parece que no hay mucha. No, vale. Y luego la natación para nada. A ver, se puede hacer de todo, se puede hacer natación, se puede hacer andar, caminar, pero además la natación no sirve para consolidar hueso, o sea, para formar hueso en la adolescencia, en la pubertad, ni para evitar que se pierda a partir de la madurez. Entonces, sí viene bien para otras cosas, pero no para la osteoporosis. Si hay calcificaciones en el hueso, ¿hay que evitar el consumo o disminuir el consumo de calcio? Si hay calcificaciones en el hueso. Calcificaciones, sí. No. Por ejemplo, calcificaciones, pero alrededor de las articulaciones. En el hombro, bueno, no es en el hueso, es alrededor de las articulaciones. Ah, bueno, sí, pues sí. alrededor. No está relacionado. No. Se calcifican por factores locales, inflamación, etcétera. Sí. Gracias. Hola, una pregunta. ¿Las bebidas carbonatadas son perjudiciales para la osteoporosis? He leído algo de que el exceso de bebidas carbonatadas sí que pueden alterar la absorción y modificar el pH y tal, pero tendría que ser un exceso de bebidas carbonatadas. Sí. Gracias. A ver, el Fosamax perjudica... Espera. Bueno, luego aquí, ¿eh? Luego. Una cuestión, la vitamina D, ¿qué es lo que pasa? ¿Que antes han subido los niveles? O porque antes en España normalmente no teníamos problema, ¿no? Y ahora siempre que te hacen una analítica te falta vitamina D, pues es aunque tomes el sol. Un misterio. Sí. Es que es curioso. Es un misterio. Yo no sé, nuestros hábitos de vida han cambiado. A ver, tomamos el sol en general en julio y en agosto. El resto del año
nada, ni en los brazos, ni en las manos, y entonces en julio y en agosto como cangrejos, entonces eso quema y no hace que produzcas vitamina D. Es mejor diariamente, pues 10-15 minutos. Pero bueno, yo no sé si son pues los alimentos desnatados, es un misterio, no sé por qué. Han cambiado nuestros hábitos de vida, de todas formas, sí. Oye, una cosa que me ha extrañado es que alguien ha preguntado algo si se podía frenar la enfermedad o ayudar a la osteoporosis con las cosas estas que nos has comentado, alimentación y tal, ¿no? Yo no sé si eso fue así o no. Yo, en mi caso, me hicieron una densitometría hace varios años, hace bastantes años, y al cabo de, no me acuerdo cuántos años, 3 o 4 años, me la volvieron a repetir, o 2 años, no sé cuántos años pasaron, y en ese periodo de tiempo yo, como tenía osteopenia, empecé a hacer deporte. Solamente, o sea, exactamente, sí. Y me dijo el doctor, dice, ostras, dice, no solamente se te ha quedado igual, es que has ganado, o sea, densidad, o sea, estaba mejor, ¿no? Entonces, pues claro, me sorprendió, lo digo porque sí que es verdad que aparte de frenar, incluso puede, no sé, mejorar, no sé. Sí, a ver, la pregunta en concreto era si se curaba. Si se curaba, ¿no? O se frenaba. Entonces yo he dicho, habría que definir curar. Porque, no sé, si resulta que en vez de pasar más abajo de menos 2,5, te pones en menos 0,5, pues se define eso curar. Realmente no está escrito así, ¿vale? Entonces, entiendo que el ejercicio te haya subido la densitometría. La densitometría no es lo único. Hay más cosas, la fuerza muscular, el equilibrio y tal, para la salud global, ¿no? Algunos fármacos también suben la densitometría, por ejemplo, los formadores de hueso, si forman hueso, suben la densitometría. Claro, yo la pregunta que he contestado es si se curaba, y es que planteado así, pues no lo sé, porque hay que estar siempre sobre ello, ¿no? Entonces no puedes decir, me tomo esto y se ha curado. Bueno, podemos evitar que progrese, si retrocede muchísimo mejor, y prevenir las fracturas. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Gracias. Vale. Por aquí había una persona, sí. Sí, quería preguntarle si el Fosamax perjudica a la mandíbula, como pasa con esta otra medicación que ha nombrado. Pues como he comentado hace una de las personas que me ha dicho, pues el riesgo de necrosis de mandíbula es entre 1 cada 10.000 o entre 1 cada 100.000 según los estudios, y en relación a algunos factores de riesgo como la boca séptica, el tabaquismo, algunos cánceres, etcétera, ¿vale? Pero está descrito, es remoto, pero está descrito. Bueno. ¿Qué diferencia hay entre el Prolia y los bifosfonatos? ¿Y qué es más adecuado? ¿Y qué es? Más adecuado. A ver, los bifosfonatos son antirresortivos. Y el Prolia también es un antirresortivo. Antes estaba hablando de Prolia y estaba pensando en teriparatida. Bueno, ambos son antirresortivos. Es que depende. Normalmente la primera elección es un bifosfonato, ¿vale? Y después, si se puede frenar, se frena el tratamiento a los 5 años más o menos, y si no, pues se puede seguir un tiempo más con bifosfonato o con Prolia. A veces, según si se tolera el mal, se puede dar el Prolia. Pero es diferente fármaco, pero el efecto es antirresortivo. Lo siguiente depende, pues si luego hay una fractura, pues hay que dar un formador, ¿sabes? Que es la teriparatida. ¿Qué efectos tiene secundarios la teriparatida? Pues bueno, la teriparatida puede producir hipercalcemia, está contraindicada si ha habido neo de mama o algunas neoplasias, etcétera, ¿sabes? Sí. O sea, con cáncer de mama no se puede... En algunos sitios se contraindica, depende, los osteoforma, la teriparatida, sí, se contraindica. ¿Y la Prolia? No, la Prolia es denosumab. Prolia es denosumab, que antes cuando me lo has preguntado no sé si lo he cruzado en mi cabeza. La Prolia es un antirresortivo, no está contraindicada. Pero al dar, o sea, los tratamientos de cáncer de mama,
No, lo que pasa es que esos tratamientos, los inhibidores de la aromatasa, en los factores de riesgo he puesto algunos fármacos para el cáncer de mama, pues eso sí que se asocian a osteoporosis, producen osteoporosis y a veces hay que tratarlo con medicación. Al mismo tiempo que se está con el... Pues depende, si es necesario, sí. Bueno. Pues, si no hay más preguntas, gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Concha, por esta charla, esta información y todos estos consejos que nos has dado. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido y a vuestra participación.